drift away. El ser humano ha intentado explicar el origen del universo, el origen de la naturaleza y el origen del conocimiento. Y por muchos años, más de 2000 años, el ser humano creyó que el universo estaba compuesto por una serie de astros y una estrella solar que giraban alrededor de la Tierra. Quien inició con esta teoría fue Ptolomeo y se fundamentó en algunos filósofos y otros sacerdotes. La parte religiosa sostenía que en la Biblia se decía que la tierra está al estrado de los pies de Dios. Y la conjetura que surgió fue que si Dios estaba parado en la tierra, por ende Dios debe ser el centro del universo, y de ahí nació el concepto de que todo giraba alrededor de la tierra. Error que se creyó por casi 2000 años. Desde sus orígenes, el ser humano ha mirado al cielo e intentado comprender aquello que está más allá de lo que puede alcanzar. Por mucho tiempo se consideraron junto a la Tierra el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. Nicolás Copérnico nació en Polonia el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torún. En 1491 ingresó a la Universidad de Cracovia, donde recibió enseñanzas astronómicas de Alberto Brunelleschi. En Bolonia conoce al famoso astrónomo Domenico Maria Novara y se convirtió en su asistente. En 1514, Copérnico compartió con sus amigos Commentariosus, un manuscrito de 6 páginas describiendo sus ideas sobre la teoría heliocéntrica. Las ideas principales de su teoría son: los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos de diversos ciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Eisleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Ursula Kott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza,
Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje». Para mantener su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir». Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Y se sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Es el padre de la física moderna. De hecho, con su obra comienza la ciencia moderna. Se esforzó por encontrar la verdad más apasionadamente que nadie. Con esas palabras, Albert Einstein, el físico más conocido e importante del siglo XX y uno de los científicos más respetados de la era moderna, se refería a Galileo. Galileo Galilei nació el 15 de febrero del año 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Su padre, un noble florentino venido a menos, era un hombre de vasta cultura, autor de obras históricas y músico de reconocido prestigio. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Encontraba mucho más placentera la lectura de los tratados de geometría de Euclides y los de mecánica de Arquímedes. Más adelante, Galileo abandonó la facultad de medicina para estudiar ciencias exactas. Los trabajos del joven científico siempre fueron muy valorados por sus colegas del departamento de matemáticas, primero en la Universidad de Pisa y posteriormente en la de Padua. Con el tiempo, Galileo llegó a ser famoso por ser un gran científico, un hombre muy culto, un hábil orador y un brillante polemista. Además era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Era un virtuoso del clavicordio y otros instrumentos de cuerda. Tuvo éxito como pintor y como escritor de sonetos. A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, acosado por las deudas. En parte, puede que eso fuese motivado porque a la muerte de su padre, Galileo tuvo que hacerse cargo de su madre, proporcionarle una dote a sus hermanas, mantener a su hermano pequeño y a sus propios hijos, 2 niñas y un niño. La esposa de Galileo se había marchado con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Galileo no podía y no quería adaptarse a la sociedad. A menudo infringía las normas de sentido común, carecía de visión práctica y con frecuencia era víctima de intrigas universitarias.
El monumento más célebre de Pisa, ciudad natal de Galileo, es su famosa torre inclinada. Es famosa no solo por su inclinación, sino también porque Galileo realizó allí un experimento. Se subió a lo alto de la torre y dejó caer unas bolas de distinto peso. Según Aristóteles, la mayor autoridad científica de la antigüedad, los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. Sin embargo, el experimento demostró que llegaban al suelo prácticamente al mismo tiempo. La ley de la caída de los cuerpos, formulada por Galileo, contradecía los incuestionables principios de Aristóteles aceptados por la Iglesia durante 2 milenios. Galileo marcó un hito al utilizar el método experimental, introduciendo así una nueva clase de argumentación en los debates científicos. Desde entonces, toda afirmación científica tiene que ser demostrada, aunque ésta sea de Aristóteles y esté refrendada por las autoridades eclesiásticas. Solo se tendrá como cierta si es confirmada por los resultados de los experimentos científicos. En el año 1609, Galileo tuvo noticia de la invención del telescopio y decidió desarrollarlo y perfeccionarlo, para lo que diseñó un telescopio de 30 aumentos. Fue el primer hombre en apuntar el telescopio hacia el firmamento, ampliando considerablemente el horizonte del conocimiento. Durante los primeros meses de observación, descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter, y averiguó que la Vía Láctea, la gran raya blanca del firmamento, estaba formada por una miríada de estrellas. Todo el mundo quedó impresionado por los revolucionarios descubrimientos de Galileo en el campo de la astronomía. Demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Poco después Galileo observó las manchas solares, lo que le hizo pensar que ese cuerpo celeste giraba alrededor de su eje. Descubrió las fases de Venus y la aparente variación de su tamaño. A veces se veía como una hoz, otras como un semicírculo y otras como un círculo. Estos descubrimientos demostraban que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedicó varias décadas de su vida a fundamentar la teoría del sistema heliocéntrico formulada por Copérnico. Como resultado de sus investigaciones escribió Diálogo sobre los 2 principales sistemas del mundo, que fue publicado en el año 1632 y era un compendio de su trabajo. Esta obra no tardó en ser investigada por la Comisión Pontificia. Galileo fue llamado a Roma, donde se presentó ante el Tribunal de la Inquisición. El científico fue acusado de propagar las herejías de la doctrina copernicana. El 22 de junio del año 1633, en la misma iglesia que Giordano Bruno había sido condenado a morir en la hoguera, el anciano de 70 años, postrado de rodillas, pronunció las humillantes palabras de abjuración que le habían aconsejado. Después de eso, al científico se le prohibió reunirse con sus amigos y conversar con sus alumnos. Fue confinado en su villa de Arcetri, donde falleció a los 79 años de edad. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático italiano nacido el año 1469 en Florencia. Importante figura del Renacimiento, es conocido por su libro El Príncipe, del año 1513, obra cínica de doctrina política que ha tenido una gran influencia en los gobiernos mundiales. Uno de los consejeros más importantes de la historia incluso ha dado pie a la creación del adjetivo maquiavélico para definir a alguien astuto y sin escrúpulos. El filósofo acabó muriendo el año 1527 en su ciudad natal.
Es necesario comprender que en la época medieval el sacerdocio estaba conectado enteramente con los seres infalibles, inequívocos. Era apenas lógico comprender, entender que el sacerdocio estaba conectado con el cielo mismo. Nicolás Cusa, a pesar de ser sacerdote, estudió derecho, fue filósofo y a la vez fue uno de los grandes escritores antes del Renacimiento. Nicolás Cusa está exactamente en el cierre del período medieval y el inicio del Renacimiento. Se puede decir que fue el primer filósofo, sacerdote y abogado que se atrevió a desafiar al mismo Vaticano diciéndole que el punto de vista, el concepto del individuo, en la opinión del ser humano, no es más que su conjetura. Es la manera en que él ve al entorno, es la manera en que lee el entorno que le rodea. Pero el entorno está lejos de su propia conjetura. Es decir, que la conjetura de un individuo no es más que su propio punto de opinión y aunque es digno de respeto, no es la verdad absoluta y no puede imponerse sobre el todo. Pues si la conjetura individual es el algo, el todo está conformado por el universo que le rodea. Nicolás Cusa escribió La Docta Ignorancia. Este escrito se atreve a desafiar al Vaticano y a toda la humanidad. Le estaba diciendo al ser humano y al sacerdocio: ustedes son partículas, no tienen la verdad absoluta y pueden ser equívocos, pueden ser erráticos, porque su opinión no es la voz universal de Dios, sino una conjetura de un ser que merece respeto. América, el Nuevo Mundo, constituye un heterogéneo conglomerado en el que se mezclan paisajes, pueblos y gentes. Joven y vieja a la vez, es un grandioso escenario en el que han aparecido múltiples culturas y lenguas, muchas de ellas de considerable antigüedad y de significación universal. Ya desde los primeros momentos del contacto con los europeos, la cuestión de los orígenes humanos o culturales de América ha sido objeto de discusiones. La tesis más generalizada admite que hace unos 40.000 años el poblamiento de América se produjo desde Asia, primero a través de un helado estrecho de Bering y luego por mar. Además, se ha sugerido la existencia de contactos a través del Pacífico entre Sudamérica y poblaciones del extremo oriente asiático y Oceanía. De los cerca de 40.000 años de historia aislada de los amerindios, lo más importante desde el punto de vista artístico y cultural se ha desarrollado entre el 1500 a.C. y el 1500 después de Cristo. En estos 3 milenios, algunas sociedades indígenas evolucionaron desde el nivel de las bandas de cazadores y primeros horticultores hasta los señoríos o jefaturas y los estados. Una multitud de culturas con grados de desarrollo diferentes fueron surgiendo a lo largo y ancho del continente. Se ha establecido la existencia de 8 áreas culturales principales en la América prehispánica, aunque Mesoamérica y el área andina, junto con la intermedia, son las dos en que se alcanzaron culturas más complejas. En estas áreas, los estudiosos distinguen 3 etapas en el estudio de las grandes culturas indígenas. La primera, llamada preclásico o formativo, entre el 1500 a.C. y el 200 después de Cristo, es equivalente al Neolítico del Viejo Mundo. Representa el nacimiento de la vida en las aldeas, pero también el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, como la Olmeca en México y la Chavín en Perú. La etapa clásica abarca casi un milenio, entre el 200 y el 900 o 1000 después de Cristo. Tanto en Mesoamérica como en el área andina constituye el momento de mayor esplendor artístico y cultural de toda la América precolombina. En Mesoamérica, las áreas de civilización más extraordinarias son 3. La civilización teotihuacana, en el centro de México, la zapoteca, en el valle de Oaxaca, y la maya, en el sur de México y Guatemala. El clasicismo andino tuvo su desarrollo en varias altas civilizaciones de la región, como son la Mochica y Nazca en la costa peruana y Tiahuanaco en la región del lago Titicaca.
El último periodo prehispánico, el posclásico, abarca en realidad los últimos 500 años de la historia precolombina. Representa, tras una crisis política y ecológica en torno al año 1000, el renacimiento de formas artísticas pasadas y el establecimiento de pautas políticas nuevas, en las cuales el militarismo y la clase social de los comerciantes representan un peso considerable. En Mesoamérica, las civilizaciones tolteca y maya tolteca conducirán al desarrollo político de los aztecas. En el área andina, las culturas Wari, Chimú o Ica culminarán en el grandioso imperio inca. Mayas, incas y aztecas construirán los mayores desarrollos culturales de la América prehispánica. La cultura maya alcanza su esplendor en el período clásico, aunque durante el posclásico logrará también un altísimo nivel. El área maya comprende los territorios de Yucatán, Belice y Guatemala, además de ciertos sectores de Honduras y El Salvador. Sobre este territorio surgieron ciudades como Palenque, Tikal, Copán, Bonampak, Chichén Itzá o Tulum, que siempre actuaron de manera independiente. Durante el período clásico, esta región es seguramente la que alcanzó un más alto grado de complejidad y brillantez. El clasicismo maya se caracteriza por la aparición de estelas con jeroglíficos, el desarrollo del calendario, la característica falsa bóveda o bóveda por aproximación de hiladas y la introducción de la cerámica polícroma. Los mayas levantaron grandes ciudades en el corazón de las selvas mesoamericanas. Una de las más espectaculares fue la de Chichén Itzá, con el gran templo de Kukulcán presidiendo el recinto ceremonial. La civilización de los incas es el resultado de un prolongado proceso evolutivo en los Andes de unos 20 años, que viene a culminar muy poco antes de la llegada de los españoles. Los incas fueron capaces de crear un vasto imperio que se extendía entre Pasto, Colombia y el río Maule en el Chile central, así como entre el Pacífico y la selva amazónica. El dominio de tan gran imperio se realizaba desde el Cuzco. La sociedad inca estaba perfectamente organizada y jerarquizada. Solo así se entiende que fueran capaces de levantar tan grandes construcciones en un medio tan hostil como el andino. Los mayores esfuerzos de los incas se orientaron hacia el terreno de la arquitectura y la ingeniería. En la cumbre social estaba el Xapa Inca, considerado el hijo del sol. Un nutrido grupo de funcionarios constituían la élite del imperio. La tercera y última gran civilización americana es la azteca. El pueblo azteca o mexica fue el último en llegar al Valle de México tras una larga peregrinación, procedente de Aztlán, un lugar indeterminado en el norte. En apenas 200 años, bajo el dominio de distintos emperadores, los aztecas crearán el imperio más poderoso de Mesoamérica. México Tenochtitlán, fundada hacia el año 1325 y edificada en una isla, estaba atravesada por multitud de calzadas, canales y callejas. Unida a tierra firme por varias calzadas, durante el siglo XV será la ciudad más poderosa, alcanzando quizás los 300.000 habitantes. El populoso mercado de Tlatelolco asombraba a los conquistadores por la variedad de productos que en él se venden. Pero el centro de la vida cotidiana de los mexicas será el recinto ceremonial del Templo Mayor, que llegó a tener unos 78 edificios. En el Templo Mayor, edificado en sucesivas fases, se llevarán a cabo terribles sacrificios necesarios para perpetuar la alianza del pueblo azteca con sus dioses. Las altas culturas precolombinas constituyen uno de los logros más importantes desde el punto de vista cultural de todo el planeta. Superado el trauma que supuso el contacto con lo europeo, que dio lugar a una nueva civilización mestiza, las raíces profundas de la América actual están en el esplendoroso y mágico pasado de las culturas prehispanas.
En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Habsburgo han dado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. En América, los criollos y la iglesia se opusieron a estas reformas. ¡Abajo la subida de los impuestos! ¡Abajo! ¡No los queremos pagar! ¡No! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! ¡Queremos papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno. Tranquilos, escucharemos sus peticiones. Estas son nuestras peticiones. Son 17. El rey acepta todas sus peticiones. Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidente. No cumpliré sus peticiones. Pero enloquecerán de nuevo. Firmé este documento bajo amenaza. No es válido. José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado. El gobierno no cumplirá lo pactado y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar otra revuelta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos la resistencia y cumplirán. Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos. Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares. Hacia el año 1800, Europa estaba controlada por Napoleón Bonaparte. Y al derrocar al rey español Fernando VII, puso a su hermano José en el trono. En América, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español llorente y seguro se va a negar. Haremos un escándalo. Todos los criollos se nos unirán y gritaremos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al virrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital.
Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunja! En Europa, Bonaparte pierde el poder. Pablo Morillo, ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército y vuelva a tomar el control de América y castigue duramente a los rebeldes. Es hora de la reconquista. Después de meses de guerras y castigos, la reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. Perfecto. Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo y ahora el virrey Sámano los controlará.